¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. En esta ocasión, José Emilio Pacheco abordará el trabajo realizado en torno a la vida y obra de Vicente Riva Palacio, a través de diversos investigadores de gran relevancia. Esta es la tercera sesión del ciclo que se llevó a cabo en el Colegio Nacional en 1997. Vamos a escucharlo. Paso estas dos últimas charlas, estas dos últimas conversaciones, ya directamente a Riva Palacio. En realidad, el centenario de la muerte del general Riva Palacio fue el año pasado, fue el 22 de noviembre de 1996, y sí hubo una exposición que ojalá ustedes hayan visto en el patio de la Biblioteca Nacional, y su obra narrativa, o gran parte de la obra narrativa, sigue en el mercado gracias a la colección Sepan Cuántos, varias de las novelas y los cuentos del general, del que espero hablemos esta noche. Y Clementina Díaz y de Obando se dedica desde hace mucho a estudiarlo, y entre tantos otros trabajos, yo hablo de lo más accesible. Le debemos la antología de la Biblioteca del Estudiante Universitario, que no he traído, contra lo que creía. No, aquí está. Estas dos son muy accesibles: los cuentos del general y la antología de Riva Palacio en la Biblioteca del Estudiante Universitario, y su libro reciente, del que hablaré mañana, Un enigma de los ceros, un libro sobre la colaboración entre Riva Palacio y Juan de Dios Peza, como en las tradiciones y leyendas mexicanas. Bueno, José Ortiz Monasterio, desde muy joven, trabaja en la obra del general y publicó en 1964 el libro de que ya mencionamos el lunes, Historia y Ficción, los dramas y novelas de Vicente Riva Palacio, y la serie que espero siga en proceso de obras escogidas de Riva Palacio, con otros prólogos, no siempre de Ortiz Monasterio, y de Antonio Castroleal, Andrés Enestrosa y José Luis Martínez, a Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Raimundo Ramos, y jóvenes como María Teresa Solórzano y Alejandro García. Las lecturas e interpretaciones continúan. Riva Palacio continúa vivo, pero también cada vez más misterioso, porque yo no sabía muchas cosas hasta hace unos meses que me hizo, además, si no fuera por el autor, yo no hubiera tenido ningún acceso. Gracias a la biografía que me envió Ricardo Orozco, y que digo es un libro realmente no publicado, porque estos son solo 75 ejemplares. Espero que lo recoja el Conaculta o la universidad. Entonces, me voy a basar en lo que ha hecho Clementina Díaz y de Obando y José Ortiz Monasterio, pero adicionándolo con todo lo que aporta Ricardo Orozco en esta biografía, Las Memorias del General, que es un libro muy académico, basado en el archivo Riva Palacio, en la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, pero contado en primera persona. Él decidió contarlo en primera persona como si fuera una novela. Y entonces, ayer Marcos Tonatiuh Águila me dio este libro, El liberalismo mexicano y la sucesión presidencial de 1880, dos ensayos, que tiene una interpretación muy nueva y muy interesante de Riva Palacio y del escritor en la política, Aguante la política, y del problema del periodismo de oposición. ¿Qué pasa con el periodismo de oposición cuando gana el candidato de ese periódico? Proceder en desorden cronológico y decir de Riva Palacio que solo él pudo ser al mismo tiempo comandante del Ejército del Centro y héroe de la resistencia contra los franceses, y al mismo tiempo novelista folletinesco,
autor de parodias y sátiras políticas. Realmente él inventa con Juan Antonio Mateos, lo que después fue nuestro sketch, la revista de sátira política, que termina, ya no lo alcanzó nadie que haya nacido después de 1940, porque terminó con el hermano incómodo del general Ávila Camacho. Maximiliano Ávila Camacho mandó a dar una golpiza a dos autores de estas revistas, el famoso Güero Padilla, que murió a consecuencia de la golpiza, y ya nadie se atrevió, aunque hubo todavía hasta los 50 o 60 la figura de Palillo, que representó mucho el espíritu del sketch, y después este teatro que hace Vicente Leñero y los discípulos de Vicente Leñero, que es volver a hacer un teatro de lo inmediato, de lo actual, no esperar como tienen que esperar los novelistas a que transcurra el tiempo, sino que el teatro se ocupe de lo más actual y de lo más inmediato. Bueno, fundó y redactó el célebre periódico El Aguizote, y fue el historiador que dirigió México a través de los siglos, que como tal, desde luego, bueno, imagínense en 100 años lo que ha avanzado la historia, no digamos en 100 años, sino en los últimos 10 años, pero como obra de conjunto, yo creo que no ha sido superada, si se le ve en el contexto de su época y de las ideas de la época, como se tiene que ver cualquier otra obra, y erigió la visión de la colonia dominante hasta el triunfo del neoliberalismo o neoconservatismo. Poeta popular de Adiós Mamá Carlota, que se convierte en el himno de los chinacos, es decir, es la canción de resistencia de la Guerra de Intervención, como los cangrejos de Guillermo Prieto lo había sido de la Guerra de la Reforma. Cuando Jesús González Ortega toma la Ciudad de México, los soldados entran cantando Los Cangrejos, con letra de Guillermo Prieto, y cuando toman Querétaro, entran cantando Adiós Mamá Carlota. Y se inventó no un seudónimo, sino, como se dice en el caso de Pessoa, una heterónima, la poetisa Rosa Espino, que fue capaz de confundir incluso a la inteligencia crítica de Ignacio Ramírez, y fue en colaboración de Juan de Dios Peza, eso es lo que quiero dedicarle a nuestra última reunión, el mejor de nuestros narradores en verso, y realmente el creador de la corriente todavía poco estudiada que llamamos colonialismo o virreinalismo. A lo que llaman poesía culta le dio por lo menos dos de los mejores sonetos de la poesía mexicana, que son El Escorial y Al Viento escrito cuando el presidente González lo tenía preso en Tlatelolco. Y otro dato poco conocido del general Riva Palacio es que fue realmente el organizador de la poesía mexicana. Él publicó de los años 84-86 una serie de cuadernos, una colección llamada El Parnaso Mexicano, en que por primera vez se vio la obra en una selección y prólogo muchas veces de él con algunos colaboradores, la obra de los poetas mexicanos, y después se publicó en España, en la editorial Mauchi, unos libros muy feos pero que circulaban por todo el ámbito de lengua española, una antología ya en un solo libro que se llama El Parnaso Mexicano, y que se dice que hizo Juan de Dios Peza. Se preocupó como ministro de Fomento. Su labor fue extraordinaria, tan extraordinaria que fue la causa de su perdición política. Fue uno de los primeros en continuar los ferrocarriles. Solo había un ferrocarril grande de México a Veracruz, y además tuvo la idea de que los ferrocarriles mexicanos deberían correr de costa a costa, no simplemente unir con los Estados Unidos, con la frontera. Había la idea de su enemigo, del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que dijo: entre la fuerza y la debilidad, el desierto, que ha pasado más bien como entre los Estados Unidos y México el desierto, que no se construían ferrocarriles. Bueno, era imposible detener el progreso. Es como si dijéramos ahora: no queremos tener computadoras para que no entre el imperialismo.
lo que vemos con inmensa tristeza es que ese ferrocarril que iba a unir las costas todavía sigue en construcción 120 años después. Nunca se terminó el ferrocarril y ahora están desmantelando los ferrocarriles. El ferrocarril interoceánico que iba a unir Veracruz con Acapulco, creo que llega a, no sé, a Puebla o algún lugar así, pero nunca llegó a unir las dos costas. Bueno, terminó el Paseo de la Reforma y lo diseñó como lo conocemos, o sea, poner las estatuas de los héroes liberales y que ya que comenzaba con la estatua del caballito, con la estatua de Carlos IV y que seguía, él no mandó a hacer la estatua de Colón. Esa estatua de Colón la había regalado la familia Escandón, pero la puso en su lugar actual, y que siguiera con la estatua de Cuauhtémoc que él encargó, pero no llegó a verla terminada o a inaugurarla propiamente. Y después debería seguir el monumento a los héroes de la independencia, que fue la columna de la independencia, inaugurada muchos años después, en 1910, ya en las postrimerías del Porfiriato por el propio general Díaz, y que asombrosamente en 1910 estaba al nivel del Paseo de la Reforma. O sea, no es que haya subido, no es que haya emergido el monumento de la independencia, es que la ciudad se ha hundido, todo eso que ven ustedes como alto, ¿no? Y afortunadamente, bueno, en un momento dado pareció que iba a ser arrasado por los entusiasmos futbolísticos, pero como los triunfos de la selección mexicana cada vez son menos, yo creo que está garantizada la perduración del monumento. Y debía seguir otra glorieta con el monumento a los héroes de la Reforma, que nunca se llegó a hacer, y por eso quedó esa glorieta que había hasta hace unos 2 años, había una palmera nada más, y que otros decían es que es el monumento al hombre invisible, por eso nadie lo ve, y terminar en Chapultepec. O sea que había un afán conciliador en levantar frente a frente las estatuas de Colón y Cuauhtémoc, que tiene que ver mucho con la idea del mestizaje, que va a ser el hilo secreto de México a través de los siglos, de esa reconciliación, y estableció el Observatorio Nacional. No había observatorio antes de Riva Palacio, y esta estatua de Enrico Martínez que vemos aquí frente a la catedral. Bueno, fue también el general que conduce a Maximiliano en Querétaro a su prisión en el Cerro de la Cruz, y el hijo del abogado a quien el propio archiduque Maximiliano escogió como defensor. Es decir, fue todo menos aquello que él hubiera querido ser, que es presidente de la República. ¿Por qué no lo fue? Eso es lo que yo no había sabido averiguar, pero queda muy claro en estos dos libros de estos dos jóvenes investigadores, en las memorias del general de Ricardo Orozco y el liberalismo mexicano y la sucesión presidencial de 1880. Bueno, Riva Palacio nació, rectifica Ricardo Orozco la fecha que siempre hemos dado como buena, en unos cuantos días nada más. Nació el 16 de octubre de 1832, perdón, el 16 de agosto. La fecha que aparece siempre, el 16 de octubre, nació el 16 de agosto de 1832, porque en el archivo de Riva Palacio, que yo creo que es uno de los archivos más nutridos de escritor mexicano alguno, que se conserva afortunadamente en la Universidad de Texas, la gran biblioteca mexicana. Si uno quiere hacer algo sobre México, tiene que ir a Texas. Como saben ustedes, el origen de esta biblioteca era la biblioteca de don Genaro García, que Vasconcelos no quiso comprar, se hubiera quedado en México, pero no quiso comprarla a Vasconcelos y se fue a Texas, pero cuando menos allí está muy bien conservada y es muy funcional para consultarlo. Entonces estos dos investigadores se han metido en el archivo de Riva Palacio, y el fruto
de ese trabajo son estos dos libros. Es decir, ahí encontró una carta a su padre, don Mariano, en que dice que manda desde Tehuacán, agosto de 16 de 1862, de querido papá, hoy cumplo 30 años, o sea que inequívocamente nació el 16 de agosto. Y la gran diferencia con Prieto es que Prieto era pobre y creció en las vecindades. El Riva Palacio era todo lo contrario. Era realmente lo que hoy llamaríamos un junior, porque no solo era hijo de un abogado muy notable, Mariano Riva Palacio, sino un señor muy rico que, hasta donde sabemos por los documentos que están aquí en la memoria del general, tenía haciendas en el Estado de México y en lo que hoy es Guerrero, y por si fuera poco, su mamá era la hija del gran héroe de la independencia, realmente el consumador de la independencia, Vicente Guerrero, asesinado en 1830, 2 años antes de que naciera Vicente Riva Palacio. También es muy conmovedor para nosotros pensar que su vida transcurrió aquí, en estas calles, que su casa estaba primero en Donceles número 11, no sé cómo sería la numeración de Donceles, pero pienso que debe ser en esta misma calle, y después frente a lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes, donde terminaba el acueducto de la Tlaxpana y donde está construyendo Teodoro González de León el nuevo Senado. Frente a él, en una casa que existe, esa casa fue demolida a principios de siglo. Después se alzó un edificio que se cayó con el terremoto de 1985 y ahora, después de haber sido un baldío muchos años, se está construyendo el Senado. Enfrente, en una casa antigua, pero seguramente un departamento modesto, vivía Altamirano, que yo no sabía tampoco que era primo, es decir, era de Tixtla, como Vicente, sabía por supuesto que era de Tixtla, como Vicente Guerrero y como su hija Dolores, pero no sabía que era primo también de Riva Palacio. En cambio, lo que no averigüé todavía es el misterio de un epigrama de Altamirano, prologuista de las novelas de Riva Palacio, que a mí me parece inequívocamente está escrito en contra de él. Se los voy a leer más tarde. Entonces, desde pequeño, tiene preceptores particulares que le enseñan francés. Privilegios que por supuesto no tuvo Prieto, y va al colegio de San Gregorio, aquí a 2 cuadras, en el Carmen y Luis González Obregón, y entonces pues allí aprende todas las materias que le van a servir como escritor. Es un colegio, han vuelto los jesuitas, siempre fue un colegio jesuítico, y entre otras cosas aprende latín y aprende retórica. O sea, el aprendizaje, retórica en el sentido de arte de escribir y arte de convencer. Esos estudios de retórica van a ser un elemento no solo aprovechable, sino indispensable en su carrera como polemista y como satírico. Ahora, a diferencia de Prieto, que es un escritor muy precoz, ya la decisión de escribir es relativamente tardía en Riva Palacio. Él quiere, siendo estudiante, tiene 15 años cuando la invasión norteamericana del 47, y quiere organizar una guerrilla de estudiantes de San Gregorio, pero no lo secundan sus compañeros. Porque en realidad, ahora que hemos reflexionado 150 años después sobre la invasión norteamericana, vemos que no hubo ese patriotismo ardiente, o sea, no había un país, no había una nación, no podemos exigir que lo hubiera, pero que se presentó durante la invasión norteamericana. Que mucha gente dijo, qué bueno que vienen los norteamericanos para librarnos de este señor Santana, que acaben con todo, y esta es una limpia, y además este país no tiene remedio, mejor que seamos parte de los Estados Unidos. O sea, allí y todo es tan paradójico que lo que nos salvó fue el racismo, porque el racismo y la división entre el norte y el sur, decir, bueno, si absorben a México, esto no va a fortalecer a los Estados Unidos, va a fortalecer al sur, y además, ¿para qué queremos a todos estos seres extraños que van a corromper la fábrica de la democracia norteamericana? Y sí, pues se perdió medio país, y además la tierra más valiosa probablemente, como es California, y toda la ganadería. Por eso las palabras norteamericanas de ganadería tienen su origen en el español de México, y los mexicanos que se quedaron allá les enseñaron las artes de la ganadería y de la minería cuando se descubrió el oro en California. Yo supongo que el oro estaba descubierto desde mucho antes y que fue uno de los grandes incentivos de la invasión. Entonces tiene 15 años, no alcanza a combatir en eso, no alcanza a ser un héroe, y su vida
hasta, digamos, hasta los veintitantos años, parece que va a ser algo muy normal, que él va a ser un abogado como su papá, que además es gobernador, ha sido gobernador del Estado de México, no el Estado de México actual, sino un estado inmenso que incluía lo que hoy es estado no solo el actual Estado de México, sino Hidalgo, Morelos y Guerrero. O sea, era un puesto muy importante. Y se recibe de abogado, abre su despacho, es síndico del ayuntamiento, y otra cosa que yo no sabía o no había reparado en ella es que es diputado suplente en el Congreso Constituyente del 57, pero su firma no llega a aparecer en el documento de la Constitución porque no tiene tiempo de asistir a todas las reuniones. Bueno, entonces viene jurada la Constitución, él apoya la designación de Ignacio Comonfort como presidente, e Ignacio Comonfort es como Maximiliano, un personaje trágico, porque es una buena persona. Las buenas personas no deben meterse en política, porque la indecisión de Comonfort es lo que provoca la guerra de la Reforma y por tanto provoca después la intervención. Resulta que los obispos y los sacerdotes dicen que quien jura la Constitución quedará excomulgado, y el gobierno dice que quien no jure la Constitución no va a tener trabajo burocrático. Y pues en el México de ese momento la inmensa mayoría de las personas eran católicas y eran burócratas. Entonces fue una cosa muy difícil de verse desgarrado de esa forma, y Comonfort era muy buen hijo y su mamá le dijo que si aprobaba esa Constitución se iba a ir al infierno, y entonces él realmente dio un golpe de Estado, y apoyándose al general Zuluaga, que después es un general conservador, que a su vez da el golpe de Estado contra él, y queda mal con los liberales, y los conservadores nunca lo aceptan como suyo, y entonces surge el presidente de la Suprema Corte, don Benito Juárez, que se convierte en presidente, ¿no? Pero Riva Palacio aún no participa, más que como simpatizante en la Guerra de Reforma. Lo que va a moverlo a él a la acción es la invasión francesa. Antes de la invasión francesa, él se ha iniciado escribiendo una serie de obras teatrales en verso con Juan A. Mateos. Juan A. Mateos, espero que así como estamos hablando hoy de Prieto y de Riva Palacio, le toque su momento a Juan A. Mateos, porque es otro personaje muy interesante, y además en el sentido de que es, como Riva Palacio, uno de los grandes autores de novela de folletín o de novela por entregas, porque José Ortiz Monasterio dice que las novelas de Riva Palacio no fueron folletinescas, en el sentido de que no se publicaron, nadie tiene un periódico en folletín. O sea, el folletín era la parte inferior de la hoja del periódico, de manera de que uno pudiera recortarla, pegarla e irla guardando. Y no, las novelas de Riva Palacio, como México a través de los siglos, se publicaron por entregas, en folletos que hoy llamaríamos fascículos. Otra cosa que nunca he podido averiguar es por qué ese movimiento de la novela folletinesco, de la novela folletín, en realidad dura 4 años en México. Tiene una enorme explosión, sobre todo con las novelas de Riva Palacio y de Mateos, de 1868 a 1872, y después cesa. Sin embargo, Mateos sigue escribiendo, Mateos, que ha nacido en el 32 como Riva Palacio, sigue escribiendo hasta el fin de sus días, y hace que probablemente sea porque el libro, como editado, o sea, mal editado por Maucci, no tiene fecha, la primera novela de la Revolución, que se llama La Majestad Caída, y es una novela crónica sobre la caída de Porfirio Díaz. Lo hace en 1911. Yo no sé cómo podríamos averiguar si es anterior o posterior a la novela de Mariano Azuela, Andrés Pérez Maderista, pero esas dos novelas inician la novela de la Revolución. Y otra cosa de la que no me enteré hasta el año pasado, y que es muy significativa y digna de estudio,
es que Juana Mateos era el abuelo de don Gabriel Figueroa y que él alcanzó a conocerlo. Y entonces, como todo el cine de Gabriel Figueroa, Emilio Fernández, Mauricio Magdaleno, que formaron ese equipo para hacer esas películas, es como la continuación con los medios del siglo XX de todo lo que había pedido Altamirano que fuera la literatura mexicana. Nunca hubiera pensado que hubiera esa relación. Además, uno piensa en un señor que nació en 32 y un señor que murió el año pasado. Pues sí, no solo se conocieron, sino que hay un vínculo sanguíneo. Bueno, uno de estos tomos está dedicado a las obras y también se ocupa de ellos José Ramón Enríquez en uno de los tomos de esta antología general del teatro mexicano que está publicando el Conaculta. Y bueno, hay algunas que son, por supuesto, una derivación del melodrama español, es teatro popular, pero lo interesante es ese momento en que se ponen a escribir sobre los acontecimientos de la semana, que es un teatro no casi, sino absolutamente periodístico, y que llama mucho la atención. Es como el momento de ruptura que va a permitir las novelas posteriores, porque el público, bueno, ellos no estrenaron en el teatro principal, sino en el Teatro Iturbide, o sea, donde va a tomar posesión Cuauhtémoc Cárdenas el viernes. La cámara es una transformación del teatro Iturbide, y entonces el público del Teatro Iturbide no podía aceptar ver cosas mexicanas en escena. Ellos querían, bueno, sobre todo en México había mucha afición a la ópera, entonces querían ver a Cleopatra, a Lucía de la Mermur, cosas así, Trovador, pero no gente en el Canal de la Viga o en el Zócalo, en la calle de Plateros, y otra cosa aún más escandalosa, verlos con trajes mexicanos. El teatro siempre se representaba con vestuario europeo, y además, qué lástima que no podemos tener un testimonio de eso, que es irrecuperable, pero sabemos que por lo menos hasta el año 30 o 35 era de rigor en todo el teatro serio, cómico, trágico, lo que fuera, político, no político, representado en México, representarlo con acento español. O sea, nuestro acento mexicano no tenía ninguna validez. O sea, había eso. Decía, la norma del buen español es el habla culta de las personas de Madrid, y la literatura mexicana es una rama de la literatura española. Entonces, eso ahora sería impensable, imposible para nosotros, pero es el contexto en que decía que tenemos que poner las obras de Riva Palacio y de Prieto. Bueno, entonces, de allí, de estas obras, que también es otro, Riva Palacio es un hombre como de etapas, que le interesa algo, lo hace ávidamente y después lo abandona y no lo vuelve a hacer. Nunca volverá a hacer teatro. Bueno, y nunca volverá a hacer teatro porque también él escribe. Ahí está, en la dualidad de las armas y de las letras resulta el tiempo que le dejan unas o que le dejan otras. A partir de ese momento se incorpora ya al ejército mexicano, es decir, a otro ejército mexicano, porque el ejército profesional realmente era el ejército conservador, y hubo que improvisar un ejército popular que resultó muy eficaz. Se incorpora al ejército de Oriente. Había muerto Zaragoza después de su triunfo el 5 de mayo, de González Ortega, y cosa que yo no sabía tampoco, participa en el segundo sitio de Puebla, y González Ortega confía tanto en él que lo envía a decirle a Juárez, no podemos resistir, necesitamos parque, necesitamos municiones, necesitamos comida, y regresa, pero ya no puede entrar a Puebla por el sitio que le han puesto los franceses. Finalmente Puebla tiene que rendirse de la manera más honrosa, dice Riva Palacio, que eso no es una derrota, que es un triunfo, y tan triunfo es que los franceses estaban seguros. El comandante francés le envió un telegrama a Luis Bonaparte, a Napoleón III, en el momento que desembarcó en Veracruz, diciéndole, como los mexicanos son los últimos de los hombres, los más despreciables de los hombres, su majestad puede considerarse a partir de este momento dueño de México. Y pues fue la gran sorpresa, porque México se les convirtió realmente en el Vietnam del siglo XIX. Cada vez hubo que mandar más y más soldados, hasta que finalmente vieron que era mejor retirarse, y era el mejor ejército del mundo en ese momento, el ejército francés, el ejército
que había hecho toda la campaña de Crimea, de Italia, de África, sobre todo la batalla de Solferino, que fue tan cruenta que a partir de ella se estableció la Cruz Roja. Dijo, no es posible que pase esto, vamos a establecer un organismo para los heridos, y fue la Cruz Roja. ¿Y qué pasó? Bueno, que era un ejército acostumbrado, preparado para combatir en campo abierto y que no estaba preparado para la guerra de guerrillas. Lo mismo que le había pasado a Napoleón, al verdadero Napoleón en España, que es donde se crea la palabra guerrilla, le pasó a Luis Bonaparte en México, y las consecuencias pues fueron inmensas, porque gracias a ese debilitamiento tan grande del ejército francés, van a perder la guerra franco-prusiana, y de la guerra franco-prusiana va a surgir Alemania, va a surgir la Comuna, y pues de allí ya la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética y todo lo que estamos viviendo. Me dirán ustedes, bueno, si no hubiera pasado en México, hubiera pasado en Madagascar o en Tombuctú, esta cadena de eventos realmente de historia mundial. Pues sí, sin duda hubiera pasado en Tombuctú, en Afganistán, pero pasó en México y pasó por esa invasión. Bueno, entonces, él ya no puede volver a Puebla, caen prisioneros todos los defensores de Puebla, es cuando se fuga Porfirio Díaz del convento de San Javier, la actual Benemérita Universidad de Puebla, y Juárez le encarga el ejército del centro en los estados de México y de Michoacán, y entonces eso está contado en la única novela de sus novelas históricas, la única que es sobre su experiencia y que también es una novela muy cercana a los acontecimientos, una novela casi reportaje, casi periodística. Está contado en Calvario y Tabor, y en su secretario Eduardo Ruiz, Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán, un libro publicado en 95, cuenta todo esto, y vemos qué es lo que ocurrió, por qué fue esta derrota de los franceses. O sea, Riva Palacio tomaba cualquier ciudad de Michoacán, sobre todo Zitácuaro, que fue su cuartel general, o Huetamo, no sé cómo. Se acercaban los franceses, tomaban la ciudad, se iban los mexicanos, y en cuanto salían los franceses la volvían a ocupar. Entonces es imposible ocupar un país del tamaño de México. Piensen, por ejemplo, que Vietnam, que les causó tantos problemas a los norteamericanos, es de la extensión de Chihuahua, o Granada quiero decir Nicaragua. Nicaragua con Sandino, Sandino estuvo durante 10 años a los norteamericanos persiguiéndolos, y Nicaragua debe ser el tamaño de Oaxaca. Entonces está muy, muy, muy difícil ocupar un país como México, y por eso realmente se desangró lo que llamaron el imperio liberal de Napoleón III. Entonces su objeto, o lo que buscó como justificación, fue hacer un imperio latino. Ahí es la invención de la palabra latino, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tenemos en común con los mexicanos? Pues también los romanos conquistaron España. Bueno, entonces vamos a inventar un término que sea Latinoamérica para oponerlo al Angloamérica, que frenara la expansión norteamericana. Y quiso, para revivir las glorias de su tío, hacer 3 imperios. Un imperio americano, que iba a comenzar por México, un imperio africano, Argelia, que miren ustedes hasta el día de hoy las consecuencias de esa tentativa imperial. Todo lo que pasa hoy en Argelia es verdaderamente escalofriante. Y Indochina, o sea, Vietnam. Si algo ha tenido consecuencias sobre la historia del siglo XX, ha sido ese sueño imperial de Luis Bonaparte, de Napoleón III. Bueno, es muy largo, no podemos detenernos en las hazañas militares de Riva Palacio, que además pagaba era un hombre extremadamente rico, entonces pagaba a los soldados de su bolsillo, porque no podía esperar que Juárez le mandara dinero desde el Paso del Norte. Y Juárez, como todo hombre de poder, es imposible quedar bien con las personas de poder, porque si el subordinado no destaca, lo elimina, y si destaca, lo ve como un peligro y lo elimina también. Juárez no quiso darle el título definitivo de jefe del ejército del centro, y se lo dio a otro general que además había nacido en España, que se llamaba Nicolás Regules, y eso yo creo que nunca lo perdonó Riva Palacio.
Pero finalmente asiste como jefe del ejército del centro a la gloriosa toma de Querétaro, y de Querétaro, ya una vez que cae Querétaro y que él le encarga al general Mariano Escobedo, o sea, los jefes de la toma de Querétaro son Mariano Escobedo y Ramón Corona, que vamos a encontrar después también ligado a la vida de Riva Palacio, y le encarga, cuando le entrega su espada a Maximiliano, le dice: acompañe al archiduque al convento de la Cruz, que va a ser su prisión. Y se había hecho de muy buena prensa, de muy buena opinión entre los propios franceses, porque no fusilaba a los prisioneros, los canjeaba, sobre todo a una legión de belgas, los canjeó por prisioneros mexicanos en algo que era una guerra a muerte. Entonces el mismo Maximiliano, camino del Cerro de las Campanas, donde va a ser fusilado es donde se rinde, en el Cerro de las Campanas, camino del Cerro de las Campanas al convento de la Cruz, le dice esto: yo pienso muy bien de usted, general, y si usted cree que me van a salvar mi vida, y le dice: yo no creo, archiduque, porque usted firmó el decreto del 3 de octubre de 1865, el decreto del 3 de octubre, que no lo redactó el pobre Maximiliano, sino el mariscal Bazaine. Decía que como Juárez había abandonado el territorio nacional, cosa que no era cierta, ya no se podía respetar como combatientes a los chinacos, sino que eran delincuentes y que debían ser fusilados sin juicio o con juicio sumarísimo, en donde se les encontrara con las armas en la mano. Entonces eso es lo que provocó el fusilamiento de Maximiliano. Pero Maximiliano le causa tan buena impresión Riva Palacio, que debo decir que, según todos los testimonios, tenía esa rarísima cualidad entre los seres humanos, que no somos nada simpáticos, que era de una extraordinaria simpatía, y le cae también a Maximiliano que le regala su caballo. Y tal era el prestigio de su padre, que Maximiliano lo elige para que sea su defensor en el juicio que se le hace en Querétaro. Bueno, entonces asiste con su gran amigo Porfirio Díaz. Ese es el momento definitivo, es cuando el general, el famoso Tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, rompe el sitio de Querétaro para traer refuerzos, para venir a la Ciudad de México y traer refuerzos. Y entonces Porfirio Díaz ha iniciado su victoriosa campaña del sur, ha ganado las batallas de Meahuatlán y La Carbonera, y entonces no le queda más que tomar por asalto Puebla. Eso era la gran fiesta cívica del Porfiriato, el 2 de abril, cuando toma por asalto Puebla, y por tanto deja ya sin ningún recurso a Maximiliano, y además inmoviliza a Márquez dentro de la Ciudad de México y le pone sitio a la capital. Entonces viene a ayudarlo Riva Palacio, entran a México, es el gran triunfo liberal, y a partir de ese momento, pues cada uno de esos generales dice: bueno, vencimos a los conservadores y a los franceses. Que la historia de cómo fue la recepción de estas novelas, que tuvieron un éxito, bueno, concretamente Monja Casada, Virgen y Mártir, un éxito inmenso, por lo que decíamos antes, no solo de la gente que compraba los fascículos y los ejemplares, sino de todas las personas a quienes le llegaba por medio de la lectura, pero también grandes ataques de los conservadores y de los sacerdotes, algunos muy cómicos, como un sacerdote que defendió a la Inquisición diciendo que esas novelas presentaban una visión muy injusta de la Inquisición, porque la Inquisición era tan buena que durante los tormentos se preocupaba por cubrir las partes nobles de los torturados, ¿no? Entonces, bueno, pues es realmente, como dice José Ortiz Monasterio, son novelas políticas que lo que están haciendo es difundiendo la ideología liberal, la ideología del partido triunfante, la ideología liberal. Y eso explica por qué pueden, aunque son muy divertidas de leer, pueden resultar muy farragosas para nosotros, con nuestros criterios actuales de lectura, porque no pensamos en que están dirigidas a un público que tiene por primera vez acceso a la lectura, y a la que además que no va a leer los tratados de liberalismo, que lo que pueda saber de liberalismo y de historia de México hay que dárselo por medio de un argumento novelístico, y con reglas tan estrictas como las de las actuales telenovelas, por ejemplo, de que cada capítulo tiene que terminar
con un grado de suspenso para que uno compre el siguiente fascículo o siga leyendo la novela, y además con eso que hoy sería una de las prohibiciones de la literatura actual, que es el maniqueísmo de los buenos y los malos. Los malos son absolutamente malvados y los buenos son puros y maravillosos. Ahora, también no hay que pensar que Riva Palacio está escribiendo en 97, que la gente que acababa de pasar por la experiencia de las dos guerras no quería ver la razón del enemigo, quería ver que ellos eran los buenos y que habían ganado por buenos. Y respecto a ese es otro tema, el de las mujeres, es decir, no hay nada sino la más velada sexualidad, porque como decíamos que la mayoría del público lector estaba constituido por mujeres, a las mujeres no se les podía hablar de sexualidad porque el hombre pensaba que el hombre tiene raciocinio y puede decidir esto está bien y esto está mal, pero que las mujeres son naturaleza, están más cerca de la naturaleza, por eso son madres y todo, y que hablarles de esto era excitarlas a la perdición y al pecado. Pero aparte de esto que era lo real de, digamos, el ambiente, el ámbito de la recepción, piensen ustedes que hasta los 60, por ejemplo, en un país tan culto y tan civilizado como en Inglaterra, no se podía hablar en una novela de temas sexuales, y mucho menos homosexuales, porque había una ley que autorizaba que si a cada uno o cada una de ustedes, o concretamente a una o a uno de ustedes, le molestaba que eso estuviera en la literatura, podía ir al juez y el juez prohibir la circulación del libro. O sea que no pensamos muchas veces que toda literatura siempre se ha hecho en un medio muy, muy estrecho y siempre luchando contra una censura muy, 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 muy fuerte. Entonces, el problema era dar esta visión del liberalismo triunfante, pero que a la vez fuera una visión conciliadora. Entonces, curiosamente, Altamirano y Riva Palacio, y que ellos sí habían luchado, sí habían arriesgado su vida, estaban a favor de la amnistía de los conservadores, como se dijo después en Francia, de los colaboracionistas. Los que no habían participado en la lucha eran los implacables que querían que le cortaran la cabeza. Y para colmo de coincidencias, en esta noche, esta fue la cárcel, aquí donde estamos, esta fue la cárcel de los colaboracionistas. Aquí estaban encerrados todos los que colaboraron con Maximiliano. Entonces, en 1870, estos grandes novelistas folletinescos mexicanos, Paino, Riva Palacio y Mateos, se reúnen en este libro, que es como el comienzo del nuevo periodismo en el siglo XIX, o sea, de los procedimientos de la ficción aplicados a acontecimientos reales, que es el Libro Rojo. El Libro Rojo, que es una crónica de la violencia en México, y que dos escritores mexicanos aún vivos y de dos generaciones muy distintas, Andrés Enestrosa en 1946 y Carlos Montemayor, el autor de Guerra en el Paraíso, ya en los 90, han publicado ediciones del libro Rojo. Entonces también, tanto en las novelas como en las narraciones del Libro Rojo, vemos que Riva Palacio está cumpliendo el programa de Altamirano de una literatura de lo Gramsci lo hubiera llamado nacional y popular, porque realmente la literatura de Prieto y de Riva Palacio sobre todo no solo es nacional, sino también es popular, que revele a los mexicanos su cara, su rostro, sus costumbres, su color local. Esa palabra que también hoy es peyorativa, ese término que también hoy es peyorativo, era muy importante en el siglo XIX, color local. Cada lugar es diferente, cada lugar es único y hay que mostrarlo en la literatura. Porque, por lo que insisto que pensaba Altamirano, México ha sido definido por extranjeros. No hay que dejar que nos definan los extranjeros. Nosotros tenemos que tomar la palabra sobre nosotros mismos, de la misma manera que antes los mexicanos habían tomado las armas contra los invasores.
Bueno, y yo creo que en este sentido el libro rojo es una parte esencial de este proyecto. Su título completo, que ya no figura, es Hogueras, Horcas, Patíbulos, Martirios y Sucesos Lúgubres y Extraños acaecidos en México durante sus guerras civiles y extranjeras. Sin embargo, hay otro misterio para mí en el libro rojo que no figura, hay un salto. La invasión norteamericana no figura para nada en esta crónica que va de tiempos aztecas hasta el fusilamiento de Maximiliano. Bueno, fue publicado por La Orquesta, el periódico que dirigía Riva Palacio, entre septiembre de 1869 y septiembre de 71. Entonces, déjame ver, no quiero abundar en esto porque me faltan otras cosas. Hablaba de las características aliterarias o subliterarias de la novela folletinesca, y de eso sí se aparta a Altamirano. Las narraciones de Altamirano, Clemencia, la Navidad en las montañas, son de otra índole. Él intenta escribir ficción en la prosa artística, que hasta entonces la novela era un género de entretenimiento, un género popular, un género plebeyo más que popular, dedicado íntegramente al entretenimiento con información, con adoctrinamiento. Él intenta escribir ficción en la prosa artística que hasta entonces se reservaba a la historia, a la historiografía, que era la corona del arte literario. Pero me extraña también que Altamirano esté ausente del libro rojo. ¿Por qué Altamirano no colabora en el libro rojo? Entonces Riva Palacio escribe en esta obra colectiva los relatos que corresponden a Xicoténcatl, Rodrigo de Paz, primer rebelde de la Nueva España, dos enjaulados de la colonia Salazar y Chirino, que dice los primeros tiranos que tuvo México después de la conquista, cita de Riva Palacio. También la caridad evangélica, los religiosos que atendieron a los indios durante una epidemia, es decir, no toda la conquista fue crueldad y barbarie. Una epidemia de 1567 que provocó miles o millones de víctimas. Pedro de Alvarado, la familia de Carvajal, los judaizantes, los judíos ocultos que fueron condenados por la Inquisición, y los 33 negros que fueron asesinados por los españoles, temerosos de que en México se repitiera la rebelión de Yanga, que fue la primera rebelión exitosa de esclavos negros en toda América, antes del alzamiento de Haití, por supuesto. Y la historia del tapado, no el tapado en el sentido priista todavía, el beneficiario del dedazo, sino un misterioso personaje que se llamó Antonio de Benavides y que no se sabe quién fue, por qué vino, qué habló con él el virrey. Después el licenciado Verdad, primo de Verdad, precursor de la independencia, que también el virrey Iturrigaray fue derrocado por los hacendados de Morelos, lo que hoy es Morelos. Hidalgo, Matamoros, Morelos, Iturbide y Arteaga y Salazar, dos generales que habían sido sus superiores en la guerra contra la intervención, asesinados en Michoacán, pero tiene la elegancia de no escribir sobre su abuelo, don Vicente Guerrero. Bueno, la importancia del libro rojo para la literatura mexicana es muy grande, porque se ensaya con gran éxito la unión de historia, literatura y periodismo, yo creo que por primera vez, salvo que ustedes me den un ejemplo contrario. Se crea el cuento sin ficción y empieza la tendencia que después se va a llamar colonialismo o virreinalismo. Para Riva Palacio es el punto intermedio entre la novela popular y la escritura del tomo del virreinato y la dirección de México a través de los siglos. Bueno, cuando a comienzos de los 80 se reclama la forma del cuento como el modelo ideal para el reportaje, nadie se acuerda de que en ese México todavía de Juárez hubo un antecedente modesto pero irreemplazable, que es el libro rojo. Bueno, entonces, otro misterio es lo del general Riva Palacio. ¿Por qué Riva Palacio, con toda esta conducta heroica y después con su intervención en la rebelión de Tuxtepec, nunca pasa de general de brigada?
Eso yo nunca me he explicado por qué no se le ascendió nunca a general de división, si tanta gente con muchos menos méritos que él subió a general de división. Entonces, él quiere ser presidente de la Suprema Corte de Justicia porque eso le asegura la vicepresidencia y en cualquier momento lo puede llevar a la silla presidencial, y Lerdo no se lo permite. Entonces él se convierte en un enemigo implacable de Lerdo, sobre todo a través de este gran periódico que existe en reproducción hasta similar, El Aguizote. El Aguizote no solo representa el empleo del verso como sátira, sino que yo creo que funda la gran tradición mexicana de la caricatura política. Vemos, por ejemplo, que en España los periódicos españoles periódicos y revistas españoles, cuando tienen infinitamente más recursos, son muy superiores a los nuestros, pero lo que no son superiores son los caricaturistas. Los caricaturistas mexicanos son incomparables, y esta es una tradición que comienza con El Aguizote. Tenía una gran habilidad. Aquí en lo de Clementina Díaz de Obando hay una serie de parodias que son como las que salen en el Aguizote, que son verdaderamente hilarantes. La capacidad de burla y de ironía de Riva Palacio, que es otra tradición mexicana, son muy grandes. Entonces se enfrenta al problema de que si quiere triunfar en la política, como lo que hablábamos, no sé si ayer o antes de ayer, cómo va a ser poeta. Entonces se le ocurre publicar sus poemas con el seudónimo de Rosa Espino. Y después Rosa Espino cobra tal fuerza que se vuelve un personaje por sí mismo, y ya escribe Riva Palacio los poemas como si fueran de Rosa Espino. Y nadie, ni siquiera el mismo nigromante, que era tan inteligente, se dio cuenta de que había un juego en el mismo nombre, ¿no? Rosa Espino, las rosas tienen espinas. Y Rosa Espina, y como había muy pocas mujeres, habían tenido acceso, doña Isabel Prieto de Landázuri y alguna otra, y habían tenido acceso al mundo de las letras, se convierte en un éxito arrasador. Así las asociaciones literarias la llaman para hacerla miembro o miembra, y se dice, les mandan cartas, hay poemas de respuesta y enamorados de Rosa Espina que quieren conocerla y casarse con ella, y sobre todo los artículos insisten en que solo una mujer puede escribir esos versos tan arrebatados y de sentimientos, y no cualquier mujer, sino una virgen. Entonces uno piensa que Rosa Espino, entonces él no dice nada. Esto no se va a revelar hasta 1885, en que su amigo, el crítico yucateco Francisco Sosa, publique las páginas en verso de Riva Palacio, y ahí dé a conocer la existencia, es decir, de que Rosa Espino no existió nunca, que era un seudónimo, un heterónimo o una creación de Vicente Riva Palacio. Bueno, entonces tiene un éxito extraordinario el Aguizote como periódico de oposición, pero toda oposición significa apoyar a alguien, y a quien está apoyando es evidentemente a Porfirio Díaz. Bueno, entonces cuando ocurre la rebelión de Porfirio Díaz, esto sí yo lo había sospechado, pero no había encontrado la evidencia documental que está aquí, que el famoso plan de Tustepec en gran medida fue redactado por Riva Palacio y por Irineo Paz, el abuelo de Octavio Paz, y el que creó el que creó el mote de los científicos para el grupo de Alimantur. Pero entonces él participa. En las otras biografías dice participó en el plan de Tustepec, pero yo no sabía que había participado en esa forma, al grado de que reorganiza el ejército en el centro del país, que era la zona más poblada, y con ese apoya a Porfirio Díaz y acude a la batalla de Tecuac. La batalla de Tecuac es la batalla decisiva. Tecuac está en los alrededores de Huamantla, en Tlaxcala, en que derrota finalmente al general Ignacio de la Torre, Porfirio Díaz, y lo derrota porque llega a última hora cuando los porfiristas, o sea, yo creo que hay que distinguir porfirista, partidario de Porfirio Díaz, porfiriano, lo que se refiere a la época de Porfirio Díaz. Esa casa es muy bonita porque es arquitectura porfirista. No, la arquitectura no puede tener ideología.
es arquitectura o es una casa porfiriana, y porfirista es el partidario de Porfirio Díaz. Cuando los porfiristas están a punto de ser derrotados, llega el compadre Manuel González y le da el triunfo a Díaz. Y entonces es cuando ya se establece bueno, pero recuerden esto que todos sabemos, que se hacía la rebelión de Tuxtepec bajo la bandera del gran tabú mexicano que ni siquiera en los 90 se pudo romper, del antirreeleccionismo, es decir, que nadie se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Entonces Porfirio Díaz jura que él ni siquiera aspira al poder, que va a ser presidente provisional y que se va a retirar en 1980, de aquí en 1980, 1800. Ya estoy transponiendo las cosas, van a ver por qué, van a ver por qué, por el libro de Marcos Tonatiuh Águila. Bueno, entonces en ese primer gabinete de Porfirio Díaz hace todo lo que les dije antes como ministro de Fomento Riva Palacio, y por fin se está realizando lo que la gente quería. Hay orden y hay progreso, y él, Riva Palacio, ha sido el instrumento para traer el progreso, y el progreso que solo se va a consumar cuando vengan las inversiones extranjeras, que no van a venir mientras, o sea, se vuelve un círculo vicioso, mientras no haya paz y orden. Y le parece, qué barbaridad, ya se me fue otra vez el tiempo, le parece a Riva Palacio que toda esta obra maravillosa del joven, o del primer Porfirio Díaz, tiene que culminar con una gran exposición universal. Era la época de las exposiciones universales, y también esa idea bueno, no existía, por supuesto, la expresión tercer mundo, pues, ¿sí? No somos tercermundistas, podemos hacer olimpiadas como las hacen en Londres o en París, vamos a hacer una gran exposición, pero esta idea no encuentra eco, y lleva a la renuncia de Riva Palacio en 1879 como ministro de Fomento, que bueno, había 4 secretarías, no había miles de secretarías como ahora, era Fomento, Industria, Colonización, eran muchas cosas. Entonces, otro de los problemas graves a los que se enfrentaba México era que mientras Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Uruguay se llenaban de inmigrantes, los inmigrantes no querían venir a México por la malísima prensa de un país violento en que mataban a la gente y en que además habían matado a Maximiliano. Lo de Maximiliano pesó mucho. Y eso decir, bueno, pues la única manera de salvar es traer a esos inmigrantes para que nos blanqueen. Y una cosa que debemos a esa época es el exterminio del pulque. Se hizo una campaña contra el pulque, es decir, el pulque es la bebida del pasado, del atraso, de la indolencia. Los mexicanos debemos tomar cerveza porque es la bebida de los anglosajones, que son agresivos y trabajadores, y por eso se trajeron cerveceros de Bohemia, de Alemania, de Holanda, por eso es tan buena la cerveza mexicana, porque responde a un proyecto antipulque y antiindígena. Entonces todo esto iba a culminar en mostrar las cervezas y todo en la Exposición Universal, pero esto provocó celos de los ministros y celos del propio Porfirio Díaz, que en la mejor manera era... Una cosa curiosa que revela Marcos Tonatiuh Águila es que de todos los miembros del gabinete, los únicos que se hablaban de tú, o sea, el único ministro que le hablaba de tú era a Riva Palacio, que había sido su compañero de armas y su partidario. Entonces lo llama al Palacio Nacional y le describe el retrato ideal del tapado. Y entonces Riva Palacio está convencido de que lo está describiendo. Dice, yo voy a ser el presidente en 1880. Y ya cuando se está poniendo muy contento, le dice Porfirio Díaz, no, pues he decidido que sea mi compadre Manuel González. ¿Sí? Y se decepciona mucho Riva Palacio, pero dice, bueno, tal vez no sea mi momento todavía. No, dice, y yo quiero, aquí está mi plan. Dice, no, yo quiero que tú apoyes a mi compadre y él va a poner en práctica tu plan, tú vas a dirigir su campaña. Entonces se convierte en director de la campaña de Manuel González, con la esperanza de que Manuel González lo va a llamar a ser presidente de la Suprema Corte, y que en 1884 no había sexenios, los sexenios comienzan con el general Cárdenas. En 1884 sí va a poder ser el presidente. Entonces, como dice Marcos Tonatiuh Águila, eso señala ya el momento de la derrota del liberalismo, el momento de la derrota de la generación que hizo
que hizo la guerra de reforma y la lucha contra la intervención, y la sustitución por la generación de los científicos, que era la generación formada en la Escuela Nacional Preparatoria, y que es prácticamente, si ustedes ven los textos y lo comparan, es la generación neoliberal de los 90, con los mismos propósitos. Es decir, bueno, lo importante es que hay que hacer riqueza, ¿no? Crear la riqueza, y después la riqueza se va a derramar y le va a llegar a todo el mundo. O sea que ya llevamos un siglo de esperar y lo único que se ha repartido es la miseria. Bueno, entonces, esta situación era imposible, no tarda en entrar en conflicto con Manuel González, sobre todo cuando Manuel González, se le ocurre hacer la famosa moneda de níquel. Había muchas monedas mexicanas, tlacos y otras cosas, que no daban, ese problema que tenemos aún ahora, de que uno llega a pagar 199.50 con un billete de 200, y le dice, ¿no tiene los 99.50? Para que le devuelva a decir, no daban cambio en las tiendas, o daban pedacitos, o daban trocitos de jabón. Entonces, dentro del espíritu progresista e imitativo de los sajones, se le ocurrió a Manuel González que había que hacer moneditas de níquel. Subsistieron hasta hace unos 20 años, las que fueran los 10 de níquel. Y, pues naturalmente, un señor que se armó con comprar el níquel, y otro con ¿cómo no es impresora? ¿Cómo se llama? La acuñadora, con la acuñadora, y después se invadió de moneditas de níquel el país, se creó una gran inflación, y se tenían que dar con descuento. O sea, yo compraba, si yo era un gran comerciante, compraba 100,000 pesos de moneditas de níquel y me los dejaban en 55.25, pero para el pueblo no. Y después también los comerciantes dijeron, esas cosas que también nos pasa ahora muy dolorosamente, que uno quiere pagar algo y dice, no, pero es en dólares. Oiga, pero yo no tengo dólares, además la moneda mexicana es el peso. No, señor, pues es en dólares, lo quiero, ¿no? Si ustedes no pagan en plata, no lo aceptamos, aquí no se admite el níquel. Entonces Riva Palacio en la Cámara pronunció un discurso contra la moneda de níquel, y se consideró que eso había provocado un gran motín en el Zócalo, que Manuel González tuvo que salir, y detuvieron su carruaje, y él tuvo que enfrentarse directamente, era un hombre valiente, a la multitud, pero finalmente derogó el níquel y se volvió a la moneda de plata. Entonces, para deshacerse de él, le dijo Manuel González, oiga, general, ¿por qué no escribe usted una historia? Yo le doy dinero al Ministerio de Guerra para que escriba usted una crónica de la guerra de reforma y de la guerra de intervención. Y dijo Riva Palacio, bueno, pues está muy difícil escribir esto porque Manuel González era conservador. Manuel González combatió del bando conservador, pero ya después, durante la guerra de intervención, se pasa al ejército liberal y siempre es el segundo de Porfirio Díaz, que era su compadre, era el compadre de Díaz. Y era un gran oficial de caballería y había perdido un brazo. Era el manco González como el manco Obregón, y en la batalla de Tecuac, en el muñón del brazo herido, le metieron otros 2 balazos. Entonces entonces Riva Palacio empezó a sospechar, dice, bueno, estos los que han hecho un pacto, los compadres, que deja la presidencia Porfirio Díaz en 80 para volver a 84. Y ahí vemos cómo la política no tiene sentimientos, porque al acercarse el año 84, Porfirio Díaz desató una campaña absolutamente feroz contra el compadre. El compadre terminó en el mayor de los desprestigios, de manera que la gente diera la bienvenida al decir, Porfirio Díaz sí sabe, él es un hombre enérgico y es honrado, no es como González. Y finalmente lo mandó a Guanajuato y después a la hacienda de Chapingo y allí murió, se dice que envenenado, que Porfirio Díaz se deshizo de todos los generales de la intervención. Entonces, una de las cosas más extrañas fue, bueno, pero me estoy adelantando. Entonces, él ve, estoy haciendo una cosa típica de Riva Palacio, es decir, no puedo escribir la historia de la intervención si no hago la historia de la reforma. No puedo escribir la historia de la reforma si no hago la historia de la invasión norteamericana, y la historia de la invasión norteamericana si no hago de la guerra de Texas, y la independencia y la colonia. Entonces, no, mejor vamos a escribir una historia de México a través de los siglos. Y como no lo puede escribir una sola persona, voy a llamar colaboradores, Chavero, Vigil, otras personas, ¿no?
Pero en eso lo encierra en la cárcel de Tlatelolco, Manuel González, y allí escribe uno de sus mejores, yo traía para leérselos, pero no me da tiempo, Al viento, y escribe, gracias a la ayuda de Francisco Sosa, o sea, tiene la beca, lo que llamaron después la beca Lecumberri, para escribir, escribe la parte del virreinato de México a través de los siglos, y entonces vuelve su gran amigo Porfirio Díaz, y dice, bueno, ¿qué hago con Vicente, ¿no? Vicente es un gran periodista de oposición, y además es general, es un tipo muy peligroso, y pues no lo puedo matar porque es mi amigo y es mi partidario y contribuyó a mi triunfo, entonces lo voy a mandar de ministro. No había embajadas, había ministros, o sea, delegaciones a España y Portugal, y los 10 últimos años de Riva Palacio pasan como ministro de España, pero que son muy significativos en el sentido de que había mucha hostilidad entre México y España después de la independencia, y Riva Palacio crea un ambiente tan bueno para México que permite una gran reconciliación que va a ser decisiva a partir del 98. En el 98, cuando se ve que hay una comunidad hispánica y que hay un enemigo común, que es los anglosajones, para eso va a ser muy importante Riva Palacio. Yo quería hablar también del libro de cuentos, porque este escritor, este novelista folletinesco, tan apresurado y descuidado, hace un libro de cuentos muy cuidadosamente escrito, que realmente yo creo que el cuento mexicano como lo entendemos actualmente, comienza con ese libro, con los cuentos del general del 1896, en que publica también su único libro de cuentos, su amigo y a veces enemigo, porque es el director de La Libertad, el periódico de los positivistas, el periódico que se llamaban liberales conservadores, Justo Sierra. Entonces estos dos enemigos políticos fundan el cuento mexicano en 1896 con esos dos libros, con los cuentos del general y los cuentos románticos. Bueno, pues solo como de costumbre, solo pude abarcar una mínima parte de lo que quería hablarles. ¿Qué te pareció esta charla de José Emilio Pacheco? Te invitamos a continuar escuchando la próxima sesión de este ciclo celebrado en el Colegio Nacional. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.